tal, amigos? Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Europa está pachucha. Europa está muy malita. Europa está tan vieja que la estamos dejando morir. Europa, esa gran Europa, esa luz que ha sido para toda la humanidad, se está apagando. La están apagando. Y hay dos vertientes, dos cuestiones que hacen que Europa ya sea una simple hoja movida por los vientos de quienes nos manejan. Por un lado, está todo el globalismo, todas las políticas woke, todo aquello que introduce el relativismo y hace que el relativismo sea la gran norma de Europa. No, depende, bueno, para ti es una cosa, para mí la otra. Todo esto, que parece una cosa de niños, se va introduciendo, se va impregnando y ¡pam! Tenemos todas las legislaciones marcadas por ese relativismo progre en la que, bueno, pues todo mola, todo es guay. Un relativismo progre que está presente en Israel, por ejemplo. O sea, Israel es puro relativismo progre. O sea, no se confundan ustedes, no se crean que Israel, qué bonito es Israel, no. Israel es eso. Y por otro lado, tenemos al islamismo más radical que hemos conocido. Un islamismo muy peligroso. Un islamismo que creo que podría separarse perfectamente del Islam, hay gente dentro del Islam respetable, pero el islamismo radical fundamentalista, que está presente absolutamente ya por toda Europa, y que ese relativismo woke del que antes les hablaba, lo ha introducido, una cosa no es sin la otra, le conviene a ese relativismo, que a pesar de ser muy contrario de las doctrinas que defiende el Islam radical, el islamismo radical, pues aún así se dan la mano y convergen en Europa. Y mientras tanto, los trabajadores europeos, el hombre blanco europeo, el hombre caucásico, se está encontrando con la realidad de que su vida corre peligro. Por un lado, por esas políticas woke, por ese globalismo woke, y por otro lado, por ese islamismo radical. Porque nos matan las dos doctrinas, ¿eh? Una de aburrimiento, una de llevar una vida pues como en Suecia. Todos solos, individualismo puro, y todos ahí a ver la serie de Netflix, a ver cuál es la próxima serie progre que nos venden. Y por otro lado, el islamismo radical, que como pasó ayer en Bruselas, pues puede salir un tío, estar 5 horas campando a sus anchas, y o pegarte 2 tiros, o pasarte por encima de un avión con una camioneta, o yo qué sé, o darse con las Torres Gemelas, o lo que haga falta. Porque ese es el islamismo radical. Eso es Al-Qaeda, eso es Boko Haram, eso es Hamas, eso es el ISIS, eso es el Estado Islámico, la hermandad musulmana, todo eso se da la mano y forma pues todo ese conglomerado que está llamando a la yihad, o sea, que está llamando a la guerra santa contra los cristianos. Un cristianismo que, salvo esa monja que han visto ustedes que ha interceptado a un señor que me ha encantado cuando se disponía a hacer una majadería, pues salvo esa monja, todo el catolicismo está, pues eso, con la banderita de Israel y no sé qué más, porque no sé qué aporta más. No sé qué aporta más hoy en día el cristianismo, más allá de 4 mensajes que parece que Dios es una especie de Papá Noel, Winnie the Pooh, que quiere a todo el mundo y que a todo el mundo le cante esta canción, todos en corro. Pero ¿qué aporta más el cristianismo? ¿Dónde está la espada de Roma? ¿Dónde está el martillo de herejes? ¿Dónde está la luz de Trento? ¿Dónde está? Se la está comiendo, ya se digo, el relativismo woke, que detrás está toda la judería y está todo el movimiento sionista, y por otro lado, el movimiento islámico radical, que se dan la mano, que converge, aunque parezca que no, ¿eh? Aunque parezca que no. Y vamos a hablar sobre este asunto, en este caso con 2 analistas de cabecera. Rubén Tamboleo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Cada vez que viene la audiencia rompe, o sea, más de 40.000 visitas en el último vídeo. Algunos muy buenos, sí. Qué bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Ricardo Sánchez, otra persona también con mucho éxito en este programa, gracias por venir. Muchísimas gracias, don Josué, y bueno, pues analizar la actualidad política. ¿Qué es lo que más os preocupa ahora mismo de lo que estamos viviendo, Rubén?
Bueno, coincido plenamente en tu análisis de apertura. Entonces, que además es un análisis valiente y divergente entre todo lo que estamos viendo, porque precisamente ese movimiento que se retroalimenta ahora mismo entre sí, con la CIA de por medio, titulares del ABC, yo si alguien se escandaliza con nosotros, no creo que el ABC sea nada sospechoso, ¿no? Que ha sido el propio ABC en un atisbo de independencia que le debe haber quedado, extraño atisbo de independencia, que se ha preguntado que cómo era posible ese error, que no se lo creen, ¿no? Es que claro, que cualquiera se cree que eso que es un error que no es posible, ¿no? O sea, que esto es que es posible que se hayan dejado una puerta abierta para justificar ahora acabar con Gaza y terminar la invasión. O sea, que es lo que han hecho. Entonces, no hay más, ¿no? Y eso, pues lo podemos decir aquí, pero lo dice un poquito la ABC, pero aparte de eso, pues creo que no hay Lo más ha dicho medios. Juan Manuel de Prada No, y está muy denostado. Otro divergente en los últimos cuatro años, entonces debe quedar un poquito la ABC y poco más, ¿no? Porque el análisis mayoritario pues es de una podredumbre intelectual. ¿Los partidos políticos están a la altura? Ninguno. O sea, ninguno, absolutamente ninguno. El de los que se ubican en la derecha no entroncan con ninguna tradición española de los últimos 200 años, salvo la fundada a partir de los años 80 por total y absoluta influencia anglosajona. O sea, que esa es la que es y la propia izquierda pues no termina tampoco de verlo, ¿no? Están ahí peleados entre sí y demás. Ricardo, ¿qué es lo que más le preocupa de este presente tan convulso que estamos viviendo? Bueno, pues evidentemente a mí lo que me preocupa es que cuando se comete un atentado de estas características, igual que pasó en el 11S, se echa la culpa muchas veces a los que han sido víctimas, ¿no? O sea, igual que en Estados Unidos se dijo, uy, nos la han colado ahora, os la han dejado colar para que maten a 2.000 personas en las Torres Gemelas y demás, y con los atentados de Washington. Y ahora parece ser que los culpables son los judíos por haberse dejado matar en un concierto y que estén descuartizando bebés, violando niños y haya unos hijos de su puñetera madre que son los mismos de siempre, apoyados siempre por los mismos, es decir, por la izquierda internacional, y siempre han sido los que han estado utilizando esta defensa y en contra del judaísmo, pues para hacer las mismas cosas, que es matar gente, robar y expropiar. Y esto lo ha hecho muy bien la izquierda durante mucho tiempo. La derecha parece como que esté completamente absorta y coincido completamente con usted en el análisis de lo que estaba diciendo, porque Occidente hoy en día y propiamente el cristianismo parece átono, parece silenciado, parece esto una ONG, New Age, en el cual no se llama a la defensa de los valores de verdad. Vemos por toda Europa y va a ser mucho más, lamentablemente, un reguero de sangre por el islamismo, que no es sencillamente más que haber dejado abrir las puertas a un montón de gente que no respeta nuestra cultura, precisamente porque nosotros no la respetamos ni la hacemos respetar. ¿Cómo podemos decir de que no nos van a matar, que no van a cambiar nuestra cultura, nuestra democracia, nuestros valores, si nosotros no somos capaces de defenderlos? Normal que el Papa esté callado, y me acuerdo perfectamente cuando el Papa Francisco decía, cuando el Charlie Hebdo, que si me pegas un puñetazo en la cara, normal que te dé una torta, ¿no? O sea, son la postura de no defendernos nunca contra las mismas cosas que acechan a Europa y a Occidente durante los 2000 últimos años. La barbarie, la incivilización. Y eso está representado hoy en día por esa gente tibia, que es el peor de los infiernos, como diría Dante, y también por la izquierda y el socialismo, que han estado siempre imbricados, tanto desde los nazis, los comunistas, con Stalin, con todos los islamistas habidos y por haber. Israel, la embajada de Israel ha dicho que, ha sido muy contundente. Ha abierto un comunicado y a España, solo ha hablado de dos países abiertamente antisemitas, o gobiernos más bien, en este caso el colombiano, por Gustavo Petro, y el español también. Le ha afeado la conducta. Núñez Feijóo ha dicho que se han pasado, que el comunicado ha sido demasiado contundente, que ha sido rotundo, pero es verdad que le ha dado mucha caña, refiriéndose concretamente, esto no lo pone en el comunicado, pero se lo cuento yo, refiriéndose expresamente a Ione Belarra, a Irene Montero y sus posiciones políticas.
¿Qué os ha parecido todo esto del comunicado? Bueno, pues hasta Feijóo ha tenido que decir ya casi lo evidente, aunque esté esperando a que le inviten en Estados Unidos a no sé qué, es al final por lo que se les cae la baba, ¿no? Por una invitación en Estados Unidos a alguna cosa y poco más, porque además es que son muy baratas, o sea que no hay otra forma de decirlo. Pero ha estado, en este caso, ha estado bien. Tú has dicho exactamente la palabra semitismo, ¿no? Bueno, pues aquí ya es que hay que volver como al colegio, ahora más necesario que nunca, porque se han encargado de destruir la educación. Una cosa es el semitismo y otra es el sionismo, y una cosa es el antisionismo y otra el antisemitismo. Yo, si vengo a criticar, por ejemplo, aquí la entrevista que ha concedido la embajadora de Israel o una de sus ayudantes al Periódico de España, en el que dice que no pueden dar ni agua ni comida en Gaza porque es ayudar a los terroristas, y yo critico esa postura porque a mí lo que me parece que esa postura no es ayudar a los terroristas, sino que es asesinar gente por la vía lenta, pues en todo caso acepto y casi con gusto que me tilden de antisionista, pero de antisemita nada. No tengo nada en contra, absolutísimamente nada en contra de la raza, ni incluso de ninguna religión, tampoco la musulmana, a la cual le deseo su espacio lógico y natural, y ya está, que considero que no es desde luego en la península ibérica, pero luego le deseo cosa que por cierto el hijo de Netanyahu ha dicho, si quiere Palestina un territorio, tienen Ceuta y Melilla, tienen Canarias, tienen Andalucía. Claro, bueno, pues, para que veáis que no son amigos de España, ni lo han sido nunca, ni lo es Estados Unidos, que está con la postura, es que con todo lo del Sáhara, que a mí me gusta hablar, pero luego al final nunca podemos hablar de eso. Entonces, si yo critico algo de Israel, pues oiga, si me quieren tildar de antisionismo, a lo mejor me parece exagerado, porque ni siquiera tengo la postura de que desaparezca el Estado de Israel, entonces no me podrían ni siquiera llamar antisionista, pero les aceptaría la crítica del antisionismo. Ahora, que estén continuamente con la palabra en la boca del antisemitismo, no, oiga, no, eso es una cuestión muy grave, es despreciar a alguien por su orientación religiosa, por sus creencias, y desde luego a mí ahí no me van a encontrar. Ricardo levantaba la ceja. Yo no puedo estar más en contra de lo que dice mi amigo me gusta. Rubén, porque esto ya es, no sé, esto es ya cómico, ¿no? Es el mundo posmoderno en el que vivimos, que la verdad siempre está difusa. O sea, Israel, que lleva, no sé, desde que pasó el atentado, diciéndole a la población en Gaza que está gobernada las 24 horas y todo el territorio de Gaza por Hamás, que ha cometido un atentado de 1.500 personas, muertes de niños, mujeres asesinadas, ancianos, etcétera, etcétera. 199 rehenes. Y más habrá. Y le está diciendo a la población que se vaya, ¿no? Oiga, que yo voy a coger y voy a limpiar todo el territorio para que no haya esos en una noche, panda de animales, Ricardo, de sinvergüenza. Que le van a quitar el agua a Gaza y Cisjordania. Si lo que le lo tenían que hacer es pasar, que no quedase hierba sobre hierba. O sea, eso es lo que se merecerían esta gente. ¿Pero es humano esto? ¿Qué humano? Se han matado 1.500 personas y lo que necesita Israel es defenderse. Es el único sitio de todo el Oriente Medio que es la única democracia, donde únicamente se puede poner, donde únicamente se puede haber homosexuales y celebrar lo del orgullo, cosa que a mí no comparto en absoluto, pero es la única parte de todo. Pero los homosexuales no determinan una democracia. Pero al lado están colgándolos del cuello. Eso es muy, muy diferente. O sea que si Israel se está defendiendo y está diciendo al gobierno de España que por H y por B, tanto el Partido Socialista como sus socios comunistas están yendo en contra de todo lo que representa Israel y a favor de Hamás y de todo el terrorismo islámico que son exactamente sus primos hermanos con ETA y demás. O sea, tiene que pedir perdón a Israel diciéndole, oiga, que le voy a quitar el agua, le voy a quitar la comida y que voy a arrasar ese territorio. Lo que ha hecho, y esta gentuza es lo que le pasa, que han defendido a Israel capa por espada, porque si no se eliminarían, no hay vuelta atrás para una israelita si pierden. Y llevan ganando 70 años desde que hay Israel. Y evidentemente, gracias a Dios, y yo sí soy de los que opinan que gracias a Dios han invadido un territorio a lo han bestia. ganado 7 guerras contra los que les condenaron 7 días la guerra invasores a Israel. Asesinos, y es que no hay más ¿cómo que invasores asesinos? O sea, han ganado la guerra, mismos han ganado la que guerra que les han declarado. Una postura contra Ucrania, está defendiendo exactamente lo contrario ahora. Es ridículo. Que se defienda Israel, que se defienda Israel. Es ridículo. O sea pero vamos a ver. ridícula. La OTAN solo se sostiene en propaganda y en la unificación
unificación de unos medios de comunicación controlados por los mismos, que yo no voy a mencionar porque no tengo nada en contra de esa. Bueno, gracias a Dios, pero aquí controlados por ni los este mismos. medio está Solo controlado se ni mantiene los que la hablamos inmensísima tampoco. mayoría. Solo se mantiene por una propaganda basura, mantenida por unos medios de comunicación que están en manos de dos familias. Y punto final. Y que hacen que haya una población dispuesta a defender unas posturas con Ucrania y con Israel exactamente las contrarias. Lo cual es ridículo y bochornoso. Haber tornado las vueltas de esta manera. Si hay un Estado invasor ahora mismo en el mundo, no es ni siquiera la Rusia de Putin. Es el Israel que ha masacrado el territorio natural de los palestinos, que era una colonia británica. Es ver los mapas. Con ver los mapas, simplemente si vemos los mapas, vemos lo que han hecho con el territorio. ¿Y qué están haciendo ahora y dónde está la cuestión? Nos vamos a Roma, nos vamos a 1947 con dos estados. Y dejando morir de sed a miles de niños, eso es falso, de bebés eso es falso. y de mujeres y de ancianos. Por lo que están haciendo es una operación para terminar de eliminar Gaza y para terminar de ocupar el territorio. Esa es la operación, no hay más. Eso es lo que está haciendo Israel, y cualquier persona que con tres ojos se quiera medio informar y que vea los mapas y que vea lo que queda ahí, que sepa un poquito de geoestrategia y que sepa un poquito de militar, al margen de los planes expansivos y de gasto de dinero y financiación de las empresas colindantes de la OTAN y dependientes de la OTAN, pues en cuanto se vea eso, se ve la realidad, y la realidad es que hay un Estado invasor, el gobierno legítimo de Palestina es la Autoridad Palestina, no es Hamás no representa a los palestinos ni los va a representar, aunque haya unos determinados apoyos, exactamente igual que era la terrible burrada de decir que la ETA representaba a los vascos. O sea, es la misma terrible burrada. No hay mayor burrada que decir que unos terroristas representan a todos los palestinos, igual que cuando había aquí gente que decía que la ETA representaba a los vascos, ¿no? O un partido. Es una cosa horrible. La Autoridad Palestina está muy débil, es cierto, pero no son los terroristas de Hamás los que representan la legitimidad del gobierno palestino. Y es terrible, además, también que no se haya cumplido en esa zona, igual que no se ha hecho con el Sáhara, ninguna de las resoluciones de la OTAN. Ricardo, por alusiones. Contesta. Por alusiones. Bueno, pues como decíamos, en 1947 hubo una de las resoluciones de la ONU para que se formara el Estado de Israel y el Estado palestino. A los 7 días atacaron una coalición de 5 países, y lo que hizo Israel durante todas las guerras que ha habido entre Israel y los demás estados islámicos es ganarlas. Con apoyo, ¿no? Muchas veces han devuelto todos los territorios, cosa que a mí me parece que no los tendrían que haber devuelto. O sea, a mí entreponerme, decir, bueno, los israelitas se están defendiendo, ¿qué tendrían que hacer? Dejarse matar. Cuando se defendió Estados Unidos del atentado del 11S, dijeron, no va a haber perdón. Y nadie, ni siquiera Irán, dijo aquello de que Estados Unidos no tenía derecho a defenderse, y lo que iba a hacer, todos lo sabíamos, era la venganza. Bueno, si sigue existiendo Gaza es porque las potencias europeas lo que dan es dinero, igual que todas las ONG que viven de ello, a el Estado de Gaza. El Estado de Gaza no es que los palestinos sean representados por Hamás, que no hay representación política democrática ninguna. Eso es un Estado medieval por la fuerza y la sangre y la corrupción. Eso se está gobernado por Hamás, dado dinero por todos los estados europeos y también por Irán. Bueno, eso que coja ahora y diga a Israel, voy a atacar, no os mováis, eso que es legítimo y ha sido legítimo para Estados Unidos en el 11S y para todas las potencias, ahora no es legítimo para Israel protegerse. ¿Qué pasa? Que los judíos, la muerte, las violaciones de las mujeres, esas porque son judías, no tienen derecho ninguno, ¿no? Yo, si soy un Estado y fuera israelí, lo que diría es que los pasasen, que no dejasen como Atila piedra sobre piedra. Porque lo primero, cualquier país que se convenga es defenderse a sí mismo y su territorio. E Israel no tiene vuelta atrás. ¿Y cómo es posible que se les haya colado o que se haya producido ese ataque por tierra, mar y aire? Pues mire usted, no lo sé. Yo lo que estoy diciendo es la realidad. Me atacan. Yo lo que creo que sí que los que han bajado en parapente o los que han ido a matar mujeres, niños, ancianos, son de Hamás y son palestinos o de donde sea. Y si a mí me atacan y me tiran cohetes y demás, y además Hamás es el que está provocando las violaciones de lesa majestad contra su población,
porque pone de parapente a toda su población para decirle, no, yo no me voy de aquí y dejo a todas las mujeres y niños que no dejarse de ir de Gaza para que los maten. Y si a Israel se le ocurre defenderse, ellos son unos asesinos genocidas. No convirtamos en neolenguaje todas estas aseveraciones de que Israel no tiene la defensa de su propio territorio. Yo les doy las gracias por ser valientes, por exponer estos temas, porque yo creo que representan, yo creo que es lo que ha faltado durante este tema. Creo que ha habido demasiado discurso monolítico y creo que es importante que esto exista en la burbuja porque tiene que existir. Vamos a comentar una última cosa por lo que ha pasado en Bruselas. Por cierto, vamos a poner la imagen del el terrorista, la persona que ha asesinado a 2 personas en Bruselas. Ahí está, porque me da rabia que sepamos hasta la talla de calzoncillo del chico que le hizo una broma a Leonor en el desfile o en el paseo militar, en el besamanos, y en cambio pues no podamos ver la imagen de este sujeto que ha sido un asesino y que ha matado en Bruselas, lo que es un estercolero ahora mismo. ¿Y eso le extraña? Lo que digo es que esta es la realidad que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha propuesto Vox esta mañana? El Partido Popular ha dicho que hay problemas con la inmigración, lo ha reconocido, a pesar de que Mariano Rajoy hace unos años dijo que él no creía en las fronteras, y Vox lo que ha dicho es que hay que paralizar el proceso de nacionalización de cualquier persona que venga de cultura islámica. ¿Os parece bien esta medida que ha tomado Vox y que ha anunciado hoy Pepa Millán, su portavoz, Rubén? Pero si es que en el conjunto esto hay que hablarlo de una manera muchísimo más amplia, es un tema muchísimo más amplio. Nosotros tenemos responsabilidades e intereses históricos, como vengo yo diciendo, en los últimos 3 años, en todo el continente americano, incluyendo la Florida, y las tenemos también en África, en la que nosotros sí que hemos cumplido las resoluciones de la ONU, salvo ahora lo del Sáhara, que seguimos siendo potencia administradora, y en la que hasta Franco cumplió con Guinea Ecuatorial, según lo que había marcado la ONU, aunque ahora también no se quiera reconocer. Que en vez de centrarnos en nuestros intereses, en nuestra hermandad, en incluso facilitar, ayudar en la medida de lo posible a algunos visados a nuestros hermanos y gente de Sudamérica en la que sí que tenemos intereses, frente a estar continuamente en lugares en los que no tenemos ningún interés, porque quiero decir, haya aparecido la postura que haya aparecido que no tenemos ningún interés en toda la zona del Medio Oeste, no tenemos ningún interés en el este de Europa, no lo ha tenido nunca, nuestros intereses son los que son, y por lo tanto, de forma general, no de forma coyuntural, porque haya una crisis como esta y demás, pues nosotros en todo caso, lo poco que tengamos que tener de recepción de personas, pues será de aquellas personas que convergen con la religión que llevó Isabel la Católica al otro continente. Que no era muy sionista Isabel la Católica. Tampoco, efectivamente, y además por todo lo que hizo. Si no fue en el siglo XVI. Y con quien comparte nuestra lengua, que es el español, porque allí la fundamos y con mucho honor. Ricardo. Bueno, 2 cosas, sencillamente. Yo he sido inmigrante en un país extranjero 4 años, en Argentina, y tenía que comportarme mejor que los propios foráneos, ¿no? Cuando uno va de inmigrante a otro país, lo que tiene que aceptar las normas, las leyes y la cultura del país en donde reside. Y si no le gustan, pues se va. Porque esto de ser países rotos, estados destruidos, como son la mayoría de los países del Oriente Próximo, y que vengan aquí a imponer sus costumbres, por lo que ellos escapan, porque están escapando de esas sociedades rotas y derruidas, nos vienen aquí a Europa a imponerlo. Pero ellos no son los culpables, es la política miserable, adusta, que tenemos en Europa, de encima darles paguitas y darles todos los beneficios, mientras los españoles no recibimos ninguno, ¿no? Y aportar, como le pasó a Alemania con la Angela Merkel, violaciones sin fin, sin denunciar, o en Inglaterra con los pakistaníes que violaron durante 15 años a miles de chicas en distintos barrios de Londres, ¿no? Y segunda cuestión muy importante, vamos a ver, si en Europa seguimos con estas políticas migratorias, cosa que ya ocurre al día de hoy, vamos a dejar de ser Europa, no solamente por la religión, no solamente por el estado de bienestar, que evidentemente si no están cerradas las fronteras el estado de bienestar no existe, no puede haber tartita para todos, siendo cada vez más los que piden y menos los que aportan. Y segunda cuestión, es que nosotros como sociedad, como cultura,
como Estado vamos a desaparecer no en 10, sino en 15, en 20, 30 años. Y eso es una cosa que los políticos, como en casi todo, no hablan de las cosas importantes, y la desaparición de un modo de vida, que no es cosa pequeña ni baladí, es lo que se está tratando de disyuntar. Cuando nos decían ciertos comentaristas hace 20 años la guerra de civilizaciones, es verdad, hay una guerra de civilizaciones que hace ya mucho tiempo que venimos perdiendo. Por tanto, ¿está usted de acuerdo con que Vox lleve a cabo esta medida y que la Y ponga... far away, o sea, y mucho más. O sea, esa es una cosa fundamental. para O sea, paralizar el proceso de nacionalización? el que no quiera respetar las normas y las leyes de Europa, especialmente de España, coge su caminito de Jerez, igual que coja el que robe un pan o pinche a una persona, se vaya a su país y se lo paguen ellos. No lo tenemos que pagar nosotros. Que ya estamos hartos los que pagamos todos los días y tenemos una nómina de pagar la fiesta de los políticos que se inventan necesidades sin fin. Queridos, muchísimas gracias, Rubén Tamboleo, por estar aquí en La Burbuja. Ricardo Sánchez. Solo dos cosas. Sí. Para este día 22, que son las elecciones en Argentina, digo, viva Libertad, carajo, a favor de Milei. Y a favor de la venta de órganos. Bien. Efectivamente. Vale. No, a favor de Milei. Vale. A favor de Milei. No, está bien. Y segundo, que Dios bendiga a Israel y que la proteja durante mucho tiempo. Bueno, pues esa es la visión. ¿Quieres decir tú algo, Rubén? Otro día. Pues después de este acalorado debate, no solo por el calor que hace aquí siempre en el plató de La Burbuja, sino por la temática y porque, bueno, pues está muy bien que haya debate, pues pasamos a tiempo de entrevista. Seguimos hablando un poco de este tema, no tanto de la cuestión árabe-israelí, sino, bueno, pues de la inmigración como fenómeno, porque está produciendo problemas. O sea, ya más que un fenómeno, está produciendo una serie de peculiaridades, de complicaciones que ustedes han sido testigos. Hemos sido aquí en nuestro territorio nacional, lo estamos haciendo en toda Europa, y para comentarlo, pues tengo el gusto de presentarles, en este caso, a un miembro y concejal de un partido que a lo mejor, bueno, les está empezando a sonar porque en redes sociales son bastante combativos, están teniendo representación en varios ayuntamientos de toda España, y bueno, pues aquí está con nosotros, hoy ha querido visitarnos. Él es Pedro Espada. Él es de Hacer Nación y aquí está con nosotros. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Josué, por invitarnos en este mundo en el que la gente buena, la gente honrada, la gente que tiene principios es apartada y silenciada. Pues todavía hay gente valiente como tú y medios libres como este, en el que todavía se nos invita a gente así. La gente valiente, trabajadora, currante, siempre tiene aquí una voz. Recuérdanos, eres concejal de un pueblo en Madrid, ¿verdad? Eso es, en Velilla de San Antonio, esa pequeña aldea gala que resiste al globalismo, que nos hemos consolidado como tercera fuerza política por detrás de los dos transatlánticos como son PSOE y el Partido Popular, por encima de partidos como Vox, Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, bueno, toda esta caterva de partidos que ya conocemos, y bueno, incluso hace 4 años quedan por encima del Partido Popular, y nada, pues ahí vamos sumando poco a poco pequeños avances y nada, pues a 20 votos nos hemos quedado de poder gobernar, poder dar un gobierno alternativo al de PSOE y Jamás Madrid, como lo llaman en redes. Jamás Madrid, sí, ese es el término. Cuéntanos un poco, para el que no lo conozca, el ideario completo de Hacer Nación, pero ¿qué os caracteriza o qué os hace peculiares o diferentes al resto de partidos? Bueno, pues Hacer Nación es un partido identitario y revolucionario, por supuesto, con un espíritu nacionalista, y sobre todo con una marcada línea soberanista. Hoy en día estamos viendo, no hay cuestión ya de izquierdas y de derechas, eso hay que eliminarlo de nuestro vocabulario, y sí de soberanistas contra globalistas, y la primera misión es detener este globalismo que ya lo tenemos aquí, y esta Agenda 2030 que ya nos está imponiendo una eliminación total de soberanía y una entrega de soberanía a las élites supranacionales y élites económicas y financieras. Y por supuesto Hacer Nación va a combatir desde los pequeños reductos de los que estemos, va a combatirlo con firmeza y con entereza. Pues eso está muy bien. Me ha llamado poderosamente la atención, como se suele decir, que en vuestra página de Twitter habéis compartido una imagen que es demoledora. A mí me parece tremenda absolutamente, y es esta gráfica que nuestra querida Marta García nos va a poner en estos momentos, porque la verdad que el porcentaje de inmigrantes que hay en España es ya absolutamente, bueno, pues
para echarse, de verdad, para de alguna manera analizarlo y para decir, pero bueno, ¿qué nos está pasando? Ya no nos estamos convirtiendo en España, nos está sobrepasando, y luego de la inmigración vinculada a la delincuencia, porque es que no nos podemos tapar los ojos. Aquí no podemos ser ajenos a la realidad. No sé si Marta tiene por ahí la tabla, ahí la tenemos. Bueno, pues origen de las personas que adquirieron la nacionalidad en España durante el año 2022. Fíjense quién está el primero con mucho. O sea, esto parece la liga aquella que gana el Barça cuando arrasa a todos los demás equipos o cuando la gana el Madrid. Fíjense Marruecos, la cantidad de personas que adquieren la nacionalidad el día que, ya les digo, Vox ha presentado esa iniciativa en el Congreso. Marruecos, más del 30% del total. Después sigue Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, después está Pakistán también con un 3%, pero Marruecos más del 30%, 55.000 personas en 2022 adquirieron la nacionalidad. Sí, ¿Cómo valorarlo? Me vas a permitir que haga un inciso en Claro. cuanto a ese análisis, y es que si sumamos el total por continentes, el continente americano, como estaba diciendo antes, Centroamérica y Sudamérica, supera al continente africano de 2022 en cuanto a inmigración. Y eso es una inmigración legal, una inmigración que partidos como Vox está defendiendo, esa inmigración legal. Y al final no llegamos a tener una denuncia incompleta referente al tema de la inmigración ilegal, ¿vale? Porque la inmigración que está llegando por el sur no es la inmigración total o la migración que más nos está perjudicando, sino hay una inmigración también que viene en avión, que viene a diario, centenares de personas vienen del continente americano con la excusa de que son de nuestra misma cultura y que defienden el cristianismo, y que no hay que olvidar que llevan décadas siendo totalmente infectados por el marxismo cultural, que vienen de una cultura que por mucho que tengan un pensamiento católico como el nuestro, al final son familias totalmente desestructuradas, que vienen a un país en el que tenemos una serie de derechos que se han adquirido durante generaciones y que esta gente no van a poder defender precisamente porque las condiciones de vida son mucho mejores que las que tienen allí. No hay que olvidar que la reagrupación familiar de un primer momento no se hizo precisamente porque esta gente tuviera más derechos, sino porque la administración se ahorrase dinero a la hora de que saliera el dinero en forma de divisas para esos países. Entonces, bueno, Y además no se llaman José y Antonio, se llaman Wilson, Wilber, Walter, aunque se llamaran, van con la gorra de los Knicks y les con el gusta, pantalón cagado, efectivamente. y aunque se llamaran José y Antonio, al final José Antonio no es lo mismo José Antonio, tu vecino, que al final va a defender tu portal de escalera, va a defender tu puesto de trabajo y va a defender derechos laborales para sus hijos, que como José y Antonio, que vienen de la Pampa o de donde venga del continente americano, y al final van a aceptar todas las condiciones que esta patronal les exija. Toda esta derecha empresarial que estamos hartos de ver cómo piden más y más inmigración, lo hace precisamente para eso, porque sabe que son gente sumisa, gente que no conoce un convenio colectivo, gente que no ha militado en ningún sindicato. Sindicato, vamos a ponerlo en el buen contexto de la palabra, no de los comegambas que tenemos aquí en nuestro país, pero sí que sindicatos potentes, como el de nuestro amigo Garrido, por ejemplo, o algunos más, donde sí que son gente que pelea y son gente que quiere conseguir derechos, no prebendas. Y hay que tener muy claro que esta gente está viniendo a perjudicarnos, no por ello precisamente, sino porque esa derecha empresarial son las que se apodera de ellos, se adueña de ellos y sabe que no van a combatir. Son gente sumisa y pueden meterse 10 en un piso de 900 euros y mantienen esos alquileres altos, mientras que nosotros, pues desgraciadamente, tenemos que implicar un único sueldo de los dos que tenemos en casa para mantener eso. Van a aceptar todas las condiciones alimentarias que tengamos, a pesar de que el aceite de oliva ha subido a 10 euros, bueno, pues van a pasar, en lugar de pelear, van a pasar al aceite de girasol o a un aceite refinado de cualquier otra forma y van a aceptar esas condiciones. El español y el europeo no, es más combativo, por eso al final se trata de ir sustituyéndole poco a poco, conocido como el plan Kalergi, que no es una teoría de la conspiración, sino que estamos viendo cada vez más que en Europa ya hay barrios que han desaparecido de europeos. En Europa estamos viendo, en España por supuesto también, como 1 de cada 3 nacimientos son ya de origen extranjero, sobre todo extracomunitario. Y al final ese problema que tenemos hay que denunciarlo también, los que está viniendo a diario por nuestros aviones y son gente de otras culturas que al final se van a imponer aquí y que están perjudicando el día a día de que se trabaja la española. Claro, hay quien dice, el argumento de los que defienden la inmigración masiva es que los españoles no queremos trabajar, es que los españoles se han cansado de trabajar
y no ves a un español camarero, no ves a un español limpiándole, con todo el respeto, el culete a tu persona mayor, a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, no ves a un español cuidando a tus hijos, no ves a un español de fontanero, no ves a un español repartiendo pizzas. ¿Esto es una realidad? La realidad es que el español se ha cansado de que le exploten. Se ha cansado de que, porque dicen, vamos a, le veía, pues hace poco ahora mismo una patronal de los hosteleros, creo que fue, diciendo que se ha cansado de trabajar media jornada, 12 horas. Bueno, pero esto que hemos vuelto a tiempos de la Edad Media, que eso de trabajar media jornada, 12 horas. Otra cosa es que yo me quiera pluriemplear por mi cuenta, que es lo que en donde estamos volviendo ahora, al pluriempleo. Pero otra cosa es que tú me exijas por una jornada laboral de 12 horas por un salario de 1.000 euros. Eso es lo que la gente se ha cansado. Se ha cansado de que, como el sinvergüenza de Echenique, tengas una persona allí trabajando, limpiándote el culo para que no le tengas ni dado de alta a la seguridad social. Eso es lo que la gente se harta. Y como la gente se harta y esos puestos de trabajo no se cubren, hay que tirar, obviamente, del Magreb o hay que tirar de Air Europa, de las aerolíneas americanas, de las que traen este tipo de inmigración sumisa y adaptable y moldeable a esta derecha empresarial. ¿Qué solución, por ejemplo, propone? Ya os digo, hoy Vox, el titular ha sido que ha presentado un escrito al Congreso, ha presentado una iniciativa legislativa para que se paralicen, y ha concretado mucho la portavoz Pepa Millán, para que se paralicen las nacionalidades de personas que vengan de países islámicos. ¿Crees que habría que extenderlo a toda la inmigración? ¿Crees que habría que tomar otra serie de medidas, viendo el gráfico que habéis compartido en vuestro partido? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es la solución? Porque el diagnóstico es el que nos has hecho, pero ¿cuál sería la solución? Primero, que prevalezca el ius sanguinis, que es el derecho de sangre, el hijo de españoles y con ascendencia española. Y después, por encima del ius solis, que es el derecho a suelo, que es lo que estamos viendo ahora. No porque se nazca en España va a ser español. Un ratón, aunque nazca en una pecera, sigue siendo ratón. Por lo tanto, este tipo de cosas deben de prevalecer igual. No podemos permitir que porque se haya nacido en España se garantice la nacionalidad para ellos y para la gente de su familia. No, tenemos que prevalecer el derecho de sangre. Que sea español, sea el hijo de español. Y que la nacionalidad se merece o se gana. No se puede regalar. Pero claro, es que estamos imponiendo una nacionalidad que va impresa en un carnet de plástico. Eso no es la nacionalidad española. La nacionalidad viene siglos atrás. Somos una generación, una nación con 2000 años de historia y eso debe tener un valor. Por supuesto, la solución para empezar es esa, el derecho de sangre por encima del derecho al suelo. Que cada prioridad a un trabajo, a una ayuda, a un acceso a una vivienda sea precisamente para el trabajador español. Que se cierre todo tipo de mezquitas para empezar, que se propague el islamismo más radical, que se permita que los comercios, esos pequeños y medianos autónomos, pequeñas y medianas empresas, puedan prosperar por encima de comercios que vengan de fuera, por supuesto. Pero eso no quiere decir solo a la baja inmigración, quiero decir a la inmigración pobre, como a lo mejor puede hacer alusión Vox. También estamos hablando de esas empresas extranjeras, como los Amazon o como los fondos buitre que abrió las puertas Mariano Rajoy en 2015 y que ha aceptado, por supuesto, el PSOE, con esos fondos buitre de BlackRock, Vanguard y toda esa gente que viene a exprimir nuestra nación, en lugar de poner el capital a nuestro servicio, poner la nación al capital. Por supuesto, cada delincuente que cometa una fechoría o cualquier tipo de acto delictivo, mandarlo directamente a su país sin poder retornar, pero a él y a su entorno familiar, para que cunda un ejemplo ante todo lo que pueda venir así. Y para empezar, yo creo que sería bastante bueno empezar así, de esa forma. Que sea un principio el derecho de sangre. Por supuesto, el beneficio para las empresas, pequeñas y medianas empresas españolas, las grandes también, por supuesto, para que no tengan que marcharse fuera, el penalizar a las grandes multinacionales extranjeras, de banca, por supuesto, y los fondos buitre y demás, y los pequeños y medianos comerciantes que tengan que hacer muchísimo para poder trabajar, los extranjeros me refiero, que tengan que hacer muchísimo para poder prosperar aquí, porque al final lo tenemos muy claro. Yo prefiero tener la panadería de mi barrio toda la vida, de mi vecino, trabajando a la puerta de mi casa, que al final un par de ambiente latino que acaben a machetazos a las 4 de la mañana. Eso, un kebab, que mañana sea una célula terrorista o cualquier cosa así. Bueno, al final, poco a poco, desde los barrios se debe empezar a defender eso. Todos debemos empezar a defender el pequeño y la mediana empresa de nuestro territorio. Por supuesto, denunciar
todo este tipo de mafias, tanto las que vienen de forma ilegal como las que vienen de forma legal. Pedro, ¿temes que te tachen de racista? El racismo es un sufijo que quiere decir ismo, sufijo que quiere decir partidario de. ¿Por qué me van a tachar a mí ser partidario de una raza cuando sí, lo puedo llegar a ser? Pero ¿por qué podemos celebrar el Día del Indígena en lugar del 12 de octubre? ¿O por qué tenemos que aguantar cómo se ponen de rodillas con el puño en alto defendiendo a ese drogadicto norteamericano como fue George Floyd y defender el orgullo negro y yo no puedo defender el orgullo de ser europeo? O sea, entonces, ¿me quieren tachar de racista? Bien, sí, eso son cosas de etiquetas y al final, bueno, es muy fácil poner etiquetas, pero donde se demuestra el nivel y donde se demuestran los argumentos son así, debatiendo cara a cara, que es lo que no quiere hacer la izquierda progre y esta derecha empresarial con nosotros, por eso no nos invitan a ningún sitio. Y ahí es donde se demuestra el nivel de cada uno. Tú me insultas, yo te rebato con argumentos, tú quedas como lo que eres y al final salgo beneficiado. ¿Te ha gustado el debate del principio del programa? Me ha gustado mucho, estaba mejor, por eso me he sentado aquí, más cómodo con Rubén. Estaba Rubén Tamboleo, es muy bueno, ¿eh? Sí. Profesor de sociología, en la universidad. He salido encantado con él. Muy buen tipo. Pues Pedro Jesús Espada, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Aquí podréis debatir y seguro que vendremos a hacer debates, a hacer tertulias, porque creo que estas ideas tienen cabida, es que creo que son necesarias, creo que es muy importante que nos reconozcamos a nosotros mismos, ¿no? Que es algo que se está perdiendo. Creo que hay que reconocer Madrid, Salamanca, Zamora, Barcelona, Valencia, Murcia, Cartagena. O sea, tenemos que reconocer lo nuestro, porque si no, la amalgama que se está formando en Europa nos va a hacer que, ya te digo, que le digamos a nuestros hijos, pues yo conocí a alguien que, joder, que era como yo y que nos entendíamos y salía. ¿Te acuerdas cuando salíamos a las 8 de la tarde solos por la calle? Eso se va a poder producir. Y seguramente podamos el día de mañana a este paso iremos. Yo viví en un país en el que se llamaba España. Claro. Y no Españistán. Pues gracias de verdad por estar con nosotros y de verdad que tomen nota de lo que ha dicho Pedro Jesús. Un placer. Gracias. Pues acabamos esta burbuja del martes. Tiempo de rock. Tiempo de historia del rock. ¿Quién nos traerá hoy? ¿Quién nos tendrá preparado? ¿Qué estrella? ¿Qué grupo? Nos tendrá preparado Raúl el Changas, que ya está con nosotros. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en la burbuja, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti. Es un privilegio y es un gusto. ¿Quién nos traes hoy? ¿Alguien que te gusta, que no te gusta, que te apasiona? A mí me gusta. Me gusta bastante. Pues hoy traigo un artista que se llama Van Morrison. Oh, Van Morrison, ojo, El otro día... A quien le gusta el blues, fíjate. Sí, claro, el blues. Aunque este hombre al final pues ha hecho de todo, ¿sabes? También es verdad. Ha hecho de todo. Pero bueno, pues sí, un irlandés, como hablamos también la última semana pasada de Rory Gallagher, pues hoy hablamos de... Me vino toda esta gente de que en Irlanda eran buenos músicos y claro, como me vino esa vida el León de Belfast, que le llaman, Van Morrison. No confundir con ningún otro Morrison, que No, alguno hemos el Gene, hablado, que se conocieron, que se conocieron, y cantaron hasta juntos. Y bueno, pues Van Morrison, pues eso es lo que has dicho tú, es el típico, no sé, soulman, bluesman, un hombre que con una voz, pues eso, como han dicho por ahí, que no hay ningún blanco que cante como canta él, como un hombre de color, o sea, es que es una voz. Ni Elvis. A ver, que cante como un negro, ¿no? O sea, pues un cantante como hablamos, de blues, de soul, estos vozarrones que tienen los hombres de color, pues un blanco raras veces se han visto. Igual que a lo mejor era pues Amy Winehouse, ¿no? Es verdad. Que decías, pues parece que canta como una mujer de color. Pues a Van Morrison le pasa un poco esto. Y luego, pues también, muchas veces también hemos hablado de artistas, ¿no? Que dices que no son los, como que íntegro, este es muy íntegro, pero digamos que tiene una fama de ser un tío muy gruñón, muy cascarrabias y un tío muy, muy seco, ¿sabes? De hecho, no hablan muy bien de él en No. Y luego en los conciertos, pues eso, es que no sé, impresiona. Por eso también esa imagen, no solo la voz, el León de Belfast. Un tío que sale con gafas de sol y saluda, a veces está casi de espaldas al escenario. Pero bueno, yo también creo que esto, pues... Pero así donde va, llena y es impresionante. Claro, pero aún así, pues es lo que digo. Yo también creo que lo que tienen a veces los genios, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor no tienen el mejor carácter del mundo, pero eso no quita que en su profesión, en este caso la de Van Morrison, que es, pues eso, músico y compositor, pues ser un auténtico genio, porque lo demuestra. O sea, Van Morrison, a pesar de ser un buen músico, pues es un gran letrista y un gran compositor.
y toda su música es poesía. Y luego, pues, a eso le sumas que tiene una voz increíble, un vozarrón, vamos, de los más míticos que hay, y cómo toca, y bueno, pues es eso, pero vamos, que ya te digo, no es una persona que no es ni muchas veces simpática. Mira, hasta habla mal de los Beatles y todo, ¿sabes? Ese tipo, es de los pocos que dice que bueno, que a él pues no le gustaban o que eran unos niñatos y tal, pero bueno, estas Bueno, cosas también ya conocemos a sabes. alguna persona que también lo hace. Claro, Pero hay poco. Lou Reed tampoco era muy amante de los Beatles, pero al final yo también en el caso de Van Morrison veo que hay un poco ahí de, como él fue un hombre contemporáneo, igual que los Beatles, como que, ¿no? Que ellos tuvieran tanto éxito y él a lo mejor, pues teniendo la misma calidad, porque la calidad la tiene, ya te digo que es un genio, pues él a lo mejor no tuviera tanta incidencia, pero al final, claro, la incidencia queda lo que queda, el tiempo pone a cada uno y a los Beatles, pero bueno, para que veas que no tiene un carácter de ser una persona muy agradable. Y bueno, pues eso, un chico que nace en Belfast, y además es que en su música, pues eso, la fuente de inspiración siempre va a ser su barrio, su ciudad y sobre todo recuerdos de la niñez, ¿no? Luego también tendrá épocas muy espirituales donde se meterá pues con todo el tema este de las religiones y todo esto que también parece que ha pasado. Y bueno, pues es un chaval que nace en el año 48 en Belfast, y cómo viene que este chico pues se interese por la música. Su padre debía ser una especie de mecánico naval y bueno, pues tenía, como iba en barco y cosas de estas, pues iba a Estados Unidos. Y bueno, pues ahí fue cuando el padre pues empezó a adquirir discos de rhythm and blues sobre todo, pero también, bueno, pues también de soul, de jazz, o sea, creando una colección que hasta el día de hoy decían que era una de las mejores o más grandes colecciones que había en toda Irlanda. No se puede a lo mejor cuantificar, pero se sabe que el padre de Van Morrison tenía y no tendrá él ahora, ¿no? Una de las mejores colecciones de discos. Una historia que además a él pues también le seguiría porque digamos como que el padre intentó pues eso, hacer las Américas, pero no tuvo suerte, ¿no? de poder triunfar y volvió. Pero bueno, él desde pequeño pues ya empezó a oír a todos estos clásicos del rhythm and blues, Muddy Waters, pues eso, John Lee Hooker, toda la gente que te vas a esperar, lo que digo, gente del jazz, del soul. Luego también pues vivió el nacimiento del rock and roll. Y bueno, pues a raíz de que el padre le compró un instrumento, una guitarra, pues ya poco a poco, con 15 años, empezó a tener sus formaciones. Aprendí a tocar el saxofón y la armónica, y yo creo que eso del saxofón pues le vino muy bien para tener, pues no sé, de ahí se ve que tiene esa vozarrón que tiene tan bueno. Y bueno, pues en el año 64, para que veas que te estoy hablando de años que coinciden pues con los años donde estaban los Beatles y los Rolling, él forma una banda que se llama Zen, y bueno, pues sacan una canción que tiene bastante éxito, que se llama Gloria, una canción que además está versionada por Patti Smith, por los Doors, ¿no? Pues de ahí te digo que conoció claro, al otro Morrison. ese primer grupo, Zen, pues llegó a ir a Estados Unidos, ¿no? Era la invasión británica que había precedido a los Beatles, y bueno, con esta canción pues debió dar conciertos donde tuvo de teloneros a los Doors, o sea, que no eran todavía tan importantes, y llegaron incluso a coincidir en el escenario y debieron cantar el Gloria, y no sé, y además se dice que también Jim Morrison se quedó muy impresionado de ver a Van Morrison, a Van Morrison, pues verle esa forma que tenía de cantar, esa forma, esa presencia en el escenario, ¿no? Y relatar, pues eso, auténtica poesía. Y bueno, pues el grupo duró poco porque, bueno, pues hubo desavenencias, ¿no? Con los otros integrantes, iban, venían, y bueno, pues al final el que quedaba es él, y bueno, pues decide dar el salto en solitario en el año 67, y bueno, pues decide irse a Estados Unidos a probar suerte, ¿no? A jugarse, él había tenido ya el éxito con Zen de Gloria, e intenta dar ese salto, ¿no? Y bueno, pues se planta allí en Nueva York, y digamos que pues le contrata una casa de discos que se llama Bank, ¿no? Como esto de un tiro, y es que en verdad los dueños de la empresa pues debían ser como verdad, auténticos mafiosos. Tú sabes que en Estados Unidos y más en esos años
pues los negocios de los espectáculos y de las cosas solían estar movidos por la mafia. Entonces pues se metió con esta discográfica que la apoyó y claro, en ese año 67 nada más empezar esa Cabrona y Girl, que es un exitazo, una canción muy de la época, además que tú ves y es un sonido pues también, pues eso, como los Beatles, como los Rolling, y es un pelotazo de canción que tiene un éxito muy grande y en su primer disco en solitario ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el que debía ser el fundador del sello pues se muere y tal, y debe haber una desavenencias con la casa discográfica y él quiere como romper ese contrato. Pero bueno, casi que la amenazan y todo de que no salgas, ¿sabes? Como era la mafia, ¿sabes? Que no salgas por la calle, no cantes. Y esto, digamos, que le hizo desplazarse, quitarse de Nueva York, irse a Boston y vivir casi malamente en una pensión con muy pocos medios y teniendo que sacar un disco, ¿no? Que iba a sacar con Warner, que era la compañía que le quería firmar, y casi teniéndose que esconder y tal, pero llegó a estar en un estado de mucha necesidad y pensaba un poco que le iba a pasar como lo del padre, ¿no? Que no iba a poder pues triunfar, ¿no? Y estar en América, pero en ese impasse en el año 68, ahí saca un disco que se llama Astral Weeks, que es su segundo disco en solitario, y consigue tener un éxito muy grande, sobre todo además a nivel, no a lo mejor de ventas, pero sí a nivel profesional, ¿no? De la gente de la música. Entonces, ahí saca otro disco, Moondance, en los 70, y es donde se reafirma como lo que es un gran cantante, pues eso que tiene a lo mejor, digamos, mezclado en él, pues la fuerza del rhythm and blues, ¿no? Luego la suavidad del soul y sobre todo también el ser irlandés, el folk, ¿no? La música irlandesa, que de ahí dicen que ha hecho pues hasta el Celtic Soul y luego, pero eso no quita que haya hecho pues jazz, country, new wave, o sea, un tío que, ya te digo, con inquietudes y haciendo todo tipo de música porque es que esa voz da para todo. Entonces, pues ahí a raíz de esos años 70 empieza a enlazar discos, a tener éxito, a establecerse, y a mediados de los 70 tiene como una especie de crisis pues de estas de letristas, ¿no? Que te falta inspiración y tal, y es verdad que tiene ahí 2 o 3 años que no saca discos. Él dice que también empieza a tener un poco más de introspección en él, ¿no? Buscar la forma, pues la forma espiritual, ¿no? De las cosas, y bueno, pues ya a finales de los 70 sí consigue otra vez, después de estar 3 años como retirado, pues digamos que es su segundo renacimiento, ¿no? El primero fue cuando deja Zen y se queda en solitario, pero luego en ese disco que te he contado antes, Astral Weeks, ¿no? Que es cuando es ese paso que casi tiene que jugársela, ¿no? De poder estar famoso. Pues él también estaba buscando esa identidad en el sonido de su voz y de su música, y es que claro, lo encuentra. Y luego lo que te digo, ya a mediados de los 70 tiene, digamos, esta crisis, ¿no? Que está unos años, pero vuelve, ¿no? En el año 77 empieza a sacar unos discos hasta donde ya me paro, que es el Into the Music, un disco donde viene el Brick Side of the Road, esta canción tan famosa que luego aquí en España por Danza Invisible le haría la versión, al otro lado de la carretera. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí se consigue enlazar ahí pues una serie de éxitos y ya ponerse en los años 80 igual y a seguir produciendo, sacando discos casi cada año y experimentando con todo tipo de músicas. Y luego pues yo ya a mediados de los 90, que es cuando lo conocí un poco, digamos que también tiene como un renacimiento también musical, ya un pozo de artista ya maduro, ¿no? Convertido en esa figura del bluesman con su sombrero, las gafas de sol, tipo como los Blues Brothers, y ahí saca unos discos, uno en el 95 que es Day Like This, y sobre todo en el 97 es un disco que a mí me encanta, que es cuando yo le conocí, que se llama The Healing Game, con una canción como el título del disco que es preciosa. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues un hombre que ha seguido actuando, y un tío tendrá 30 y tantos discos, está incluido en el Salón de la Fama en el año 93, tiene la Orden del Imperio Británico, la Orden del Imperio del Arte y las Letras también. Un tío que ha cantado, pues como te he dicho, con Bob Dylan, con Jim Morrison, con los artistas John Lee Hooker, o sea, un hombre que ha colaborado con todo el mundo. Y bueno, incluso también en esta época de la pandemia fue otro aspecto más de esto de gruñón, porque le tacharon de negacionista, pues fue un tío que puso allí dio mucha caña con esto de la pandemia, y a lo mejor tampoco se le entendió bien, porque es lo que daba
entender tampoco no es que fuera como negacionista, sino que estaba criticando que el sector suyo donde él se movía, que era los espectáculos, pues claro que estaba muerto. Claro. Y que de 25 industrias que declararon esenciales, ninguna estaba nada relacionada con la cultura. Como diciendo, ahí tenéis 25 cosas, pero ni leáis, ni... Y claro, él se negaba, no por él, ¿no? Porque él tiene dinero de sobra, pero claro, las bandas que lleva, los acompañantes, toda esa gente durante mucho tiempo claro, no pudo trabajar. Que seguramente él, de su dinero, ayudó, pero él, pues... Es entendible esa sí, crítica. Sí, lo que pasa es eso, tiene una personalidad muy fuerte. Y es un tío que a lo mejor, pues eso, no es muy simpático, no muy de entrevista. Pero muy grande y un genio. Y es para escuchar, sobre todo disfrutar de tener orejas y escuchar la voz de este hombre. Dinos un tema que a ti te guste. A mí es que me encanta una canción de Into the Music que se llama Full Force Girl. Y te lo digo, Josué, otra vez te hablo, ¿no?, de muchas canciones, pero está... Mira que a veces te he hablado de, a lo mejor, mira lo que te voy a decir, mis 10 discos, pues a lo mejor si tuviera que elegir entre 10 canciones, que ahí sí que hay que rizar el rizo, sí. Esta canción es muy probable que estuviera entre las 10. Es un tema que a mí me encanta. Full Force Gale. Sí, una canción además, no sé, muy enérgica también. Como te he dicho otra vez, una canción que si también estás un poco bajo, ¿no? Un poco hastiado, es una canción que te anima, te levanta el ánimo. Sí, te anima muchísimo. Pues para eso estamos en La Burbuja, para levantar el ánimo a quien nos vea. Y si puede ser con buena música, pues... Hombre, mucho hay que mejor. acabar La Burbuja y ponerse a Van Morrison, antes de sí. o si no, al día siguiente. El famoso León de Belfast, una delicia de voz y un músico, pues eso, con mayúsculas. Pues gracias por traérnoslo, Chancas, porque, gracias a ti. Es un auténtico regalo y gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti, José. Pues nosotros acabamos esta burbuja del martes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer más grande esta burbuja. Compartan este vídeo, denle a like, a me gusta y esas cosas. Y como siempre digo, darle las gracias a Marta García. Sin ella nada sería posible, nuestra jefa técnico. Y que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.